Estimados estudiantes de química, hoy veremos la resolución de un ejercicio de átomos y moléculas. Dice lo siguiente: en un estudio de laboratorio se determinó que una solución de 398 mililitros de peso específico relativo 1.01 de benzoato de potasio y agua contenía 7000 ppm de potasio. Indique, inciso A, cuál será la cantidad de moléculas de agua en la mezcla. Y, inciso B, cuál será la cantidad de átomos de oxígeno presentes en la solución. Pesos atómicos en UMA, ¿no? Carbono igual a 12, hidrógeno igual a 1, oxígeno igual a 16, potasio igual a 39. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es tener claro qué datos se tiene, ¿no? Nos dice que tenemos el volumen de la solución, o sea, tenemos una mezcla, solución es lo mismo que mezcla, de 398 mililitros, ¿no? Entonces tenemos el volumen de la solución, 398 mililitros. De peso específico relativo 1.01, pero el peso específico relativo es lo mismo que la densidad relativa. Entonces podemos encontrar la densidad absoluta de la solución, ¿no? La densidad absoluta de la solución va a ser la densidad relativa, que es 1.01, por la densidad del agua, que es 1 por gramos sobre mililitro, ¿no? Entonces la densidad absoluta de la solución sería 1.01 gramos sobre mililitro. Por otro lado, tenemos que la cantidad de potasio, nos dice que tiene la solución, es 7000 ppm, ¿no? 7000 ppm, quiere decir partes por millón. Entonces, tenemos 7000 partes por millón de potasio. Partes por millón quiere decir 7000 por 10 a la menos 6, ¿no? Gramos de la sustancia que nos están diciendo, que es potasio, dividido entre la masa total, en este caso, gramos de solución. Haciendo operaciones ahí tendríamos que es 7 por 10 a la menos 3 gramos de potasio sobre gramo de solución, ¿no? Estos datos se tienen en el enunciado del problema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es determinar el peso molecular de cada componente que forma nuestra mezcla o nuestra solución, ¿no? Entonces uno de los componentes es el benzoato de potasio. Su fórmula es esta, ¿no? Tenemos 6 carbonos más 5 hidrógenos más otro carbono más 2 oxígenos y el potasio, ¿no? Esta sería la fórmula del benzoato de potasio. ¿Cómo se calcula su peso molecular de este compuesto, ¿no? Vemos qué átomos tiene la molécula, ¿no? Tenemos carbono, ¿no? Está formado la molécula por carbono, hidrógeno, oxígeno y potasio. ¿Cuántos tenemos de carbono? Contamos, ¿no? Acá tenemos 6 más 1, 7 átomos de carbono. ¿Cuánto tenemos de hidrógeno? Tenemos 5. ¿Cuánto tenemos de oxígeno? Tenemos 2, ¿no? Aquí tenemos 2 de oxígeno y de potasio 1. Sus pesos atómicos de cada uno de ellos, de cada átomo, del carbono es 12, del hidrógeno es 1, del oxígeno es 16 y del potasio es 39, ¿no? Para calcular el peso molecular del compuesto, lo que se hace es multiplicar la cantidad de átomos que se tiene por su peso atómico de ese átomo y hacer la suma respectiva de cada átomo que se tiene en el compuesto. Entonces acá por ejemplo tenemos de carbono tenemos 7 por su peso atómico que es 12, tenemos 7 por 12 que nos da 84, de hidrógeno tenemos 5, su peso atómico es 1, 5 por 1 es 5, de oxígenos tenemos 2 por su peso atómico del oxígeno que es 16, 2 por 16 32, de potasio tenemos 1 por su peso atómico es 39, 1 por 39 va a ser 39, sumamos y tenemos el peso molecular del benzoato de potasio, ¿no? Que sería igual, en este caso, a 160 unidades de masa atómica. Lo mismo hacemos para el otro componente que forma nuestra mezcla, que es el agua, ¿no? El agua, su fórmula es H2O, su peso molecular va a ser 2 de hidrógeno por su peso atómico que es 1, 2 por 1, 2, más un oxígeno por su peso atómico que es 16, tendríamos 2 más 16 igual a 18, ¿no? Su peso molecular entonces del agua va a ser igual a 18 unidades de masa atómica. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es calcular cuánto de benzoato de potasio, que lo voy a simbolizar con BK, ¿no? Al benzoato de potasio, vas a determinar la masa del benzoato de potasio presentes en la solución. Entonces, para lo cual primero partimos del dato que tenemos acá, ¿no? Tenemos el volumen de la solución, ¿no? Partimos del volumen de la solución, que es 398 mililitros de la solución, ¿no? Y utilizamos la densidad
de la solución. Nos dice que en 1 mililitro de la solución tenemos la densidad de la solución, que es 1.01 gramos, ¿no? Entonces, mililitros acá se van con mililitros, tenemos la masa de la solución, ¿no? Después utilizamos un factor de conversión según el enunciado del problema, ¿no? Nos decía que es 7000 ppm de potasio. Haciendo operaciones hemos determinado que eso es equivalente a 7 por 10 a la menos 3 gramos de potasio por gramo de solución. Entonces, en 1 gramo de solución tenemos 7 por 10 a la menos 3 gramos de potasio. Entonces, utilizamos eso, ¿no? En 1 gramo de solución tenemos 7 por 10 a la menos 3 gramos de potasio. Acá los gramos de solución se cancelan con los gramos de solución, tenemos los gramos de potasio. Ahora vamos a sacar una equivalencia, ¿no? Cuando hemos encontrado el peso molecular del benzoato de potasio, teníamos que, si estos pesos moleculares del benzoato de potasio lo expresamos en gramos, ¿a qué conclusión podríamos llegar, no? Que en 160 gramos del compuesto, o sea, de benzoato de potasio, ¿no?, su peso molecular, ¿qué tenemos? Tenemos 39 gramos de potasio, ¿no? Tenemos 32 gramos de oxígeno, tenemos 5 gramos de hidrógeno y tenemos 84 gramos de carbono, ¿no? Lo que nos interesa en este caso, como tenemos los gramos de potasio, entonces nos interesa tener esto en cuenta, ¿no? Que en 160 gramos de compuesto de benzoato de potasio tenemos 39 gramos de potasio. Ese factor de conversión vamos a utilizar, ¿no? En 39 gramos de potasio tenemos 160 gramos del compuesto, que es benzoato de potasio. O sea, aquí los gramos de potasio se cancelan con los gramos de potasio y tendríamos la masa del benzoato de potasio, haciendo los cálculos respectivos, nos da 11.54 gramos de benzoato de potasio. Muy bien, ahora vamos a determinar la masa del otro componente que forma nuestra mezcla, ¿no?, que es el agua. La masa del agua lo vamos a determinar por diferencia. Vamos a hacer que la masa del agua va a ser igual a la masa total, o sea, la masa de la solución, menos la masa del otro componente que forma nuestra mezcla, que es el benzoato de potasio. Tenemos que la masa de la solución va a ser el volumen de la solución por la densidad de la solución, ¿no? Esa es la masa de la solución, volumen por densidad, menos la masa del benzoato de potasio, que vale 11.54 gramos, ¿no? Hacemos operaciones, ¿no? El volumen de la solución es 398 mililitros, aquí los mililitros se cancelan con los mililitros, tenemos por la densidad, que es 1.01 gramos sobre mililitro, ¿no? Aquí tenemos la masa de la solución, restamos de la masa del benzoato de potasio, que es 11.54, hacemos la diferencia, nos da 390.44 gramos de agua. Muy bien, ahora, una vez teniendo las masas de cada componente, podemos responder a las interrogantes planteadas, ¿no? La primera interrogante del inciso A nos dice, ¿cuál es la cantidad de moléculas de agua presentes en la mezcla, ¿no? Para determinar la cantidad de moléculas de agua, partimos de la masa de agua que se tiene en la mezcla, ¿no? Hemos determinado que la masa de agua es 390.44 gramos de agua. Partimos de ahí, 390.44 de agua, 390.44 gramos de agua se tienen, utilizamos un factor de conversión, el peso molecular del agua es 18, entonces lo expresamos en gramos, en 18 gramos de agua tenemos el número de Avogadro 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿no? Aquí los gramos de agua se cancelan con los gramos de agua, tenemos las moléculas de agua. Haciendo la operación respectiva, entonces la respuesta al inciso A sería la cantidad de moléculas de agua sería 1.31 por 10 a la 25 moléculas de agua, ¿no? Esa es la respuesta al inciso A. Ahora pasemos a responder el inciso B. El inciso B nos dice cuál es la cantidad de átomos de oxígeno presentes en la solución, o sea, en la mezcla, ¿no? El oxígeno, si nosotros vemos la fórmula de los compuestos que forman nuestra mezcla, el oxígeno está presente en el benzoato de potasio, ¿no? Acá está el benzoato de potasio, ahí está presente el oxígeno y también está presente en el agua, ¿no?, en el H2O. O sea, el oxígeno está presente en los dos compuestos. Entonces, la cantidad de átomos de oxígeno presentes en la mezcla va a ser igual a la suma de los átomos de oxígeno que provienen del benzoato de potasio más los átomos de oxígeno que provienen del agua. Entonces, determinamos eso, la cantidad de átomos de oxígeno presentes en el benzoato de potasio, que está simbolizado con Bk, ¿no?
Para determinar la cantidad de átomos de oxígeno presentes en el benzoato de potasio, partimos de la masa del benzoato de potasio que hemos determinado anteriormente, que es 11.54 gramos de benzoato de potasio, ¿no? Hacemos un factor de conversión. El peso molecular del benzoato de potasio hemos determinado que es 160 unidades de masa atómica, lo expresamos en gramos. En 160 gramos de benzoato de potasio vamos a tener el número de Avogadro, ¿no? 6.023 por 10 a la 23 moléculas de benzoato de potasio, ¿no? Acá se van los gramos de benzoato con los gramos de benzoato de potasio, tenemos moléculas de benzoato de potasio y hacemos un factor de conversión, ¿no? En una molécula de benzoato de potasio, según la fórmula del compuesto, ¿no? Volvemos a poner la fórmula del compuesto, en una molécula de benzoato de potasio tenemos 1 más 1, 2 átomos de oxígeno, estamos utilizando ese factor de conversión, ¿no? En una molécula de benzoato de potasio existen 2 átomos de oxígeno. Entonces, las moléculas con las moléculas y tenemos la cantidad de átomos de oxígenos que va a provenir del benzoato de potasio, ¿no? Haciendo operaciones nos da 8.69 por 10 a la 22 átomos de oxígeno. Muy bien, ahora determinamos los átomos de oxígeno que van a provenir a partir del agua, ¿no? Para ello partimos de la masa de agua que se tiene en la solución, ¿no? Tenemos 390.44 gramos de agua, ¿no? Utilizamos su peso molecular del agua expresado en gramos. En 18 gramos de agua vamos a tener 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Acá los gramos de agua se cancelan con los gramos de agua y vemos la fórmula del agua, ¿no? En una molécula de agua, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos? Vemos la fórmula del agua, ¿no? El agua está formado por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, en una molécula de agua vamos a tener un átomo de oxígeno. Aquí las moléculas de agua se van con las moléculas de agua. Tenemos la cantidad de átomos de oxígeno presentes en la mezcla provenientes del agua, ¿no? Que es 1.31 por 10 a la 25 átomos de oxígeno. Entonces, la cantidad total de átomos de oxígeno presentes en la mezcla va a ser la suma de la cantidad de átomos provenientes, la cantidad de átomos de oxígeno provenientes del benzoato de potasio, que es 8.69 por 10 a la 22, más la cantidad de átomos de oxígeno provenientes del agua, que es 1.31 por 10 a la 25. Sumamos y tenemos la cantidad de átomos de oxígeno presentes en la mezcla, que va a ser 1.32 por 10 a la 25. Esta es la respuesta al inciso B y con esto se termina este ejercicio.